Soy Elena Martín Franco, originaria del Caribe colombiano. Llegué a Montreal a finales de los años 90. Soy una artista transdisciplinaria que utiliza distintos medios para tratar temas como la transformación de la identidad causada por el encuentro de distintas culturas, distintos territorios, distintos relatos, algunas veces en contradicción y en tensión. Esto lo logro a través de la creación de personajes de ficción a los que les doy cuerpo, vida, a través del performance, del video, que pongo en diálogo con la palabra, con el dibujo, con la acuarela. En el taller de hoy vamos a aprender cómo enmarcar o cómo confinar una mujer elefante en un cuadrado de papel. Vamos a hacer el dibujo del cuerpo humano sin necesidad de un modelo, pero escuchando o observando nuestro propio cuerpo. Vamos a hacer por un momento mujer elefante. El tema del taller se inspira de uno de mis personajes, una mujer elefante. Ella nace de la observación de ciertas dificultades que se presentan cuando hay encuentros culturales en la intimidad. Estoy hablando de encuentros amorosos. Ese espacio de vida que es el amor, la pareja, también revela dinámicas de poder por medio de jerarquías de género y de cultura. Así como el Moisés de Miguel Ángel lleva cuernos para manifestar un estado de iluminación, este cuerpo de mujer carga consigo cabeza, trompa, ojos, colmillo de elefante, para hablar de su condición, de su contexto, de la toma de conciencia de una situación que la acompañará para siempre. Para este taller vamos a necesitar papel de acuarela, un soporte para el papel, pinceles redondos especiales para acuarela, un gotero, lápiz de grafito, un borrador o goma, un trapo, los colores primarios en pintura de acuarela, una paleta con huecos y agua. Para empezar este dibujo de mujer elefante vamos a comenzar por la observación del cuadrado de papel de acuarela, que es nuestro punto de partida. Vamos a darle un significado, otro que solamente una superficie de papel. Vamos a pensarlo como el espacio donde ella habita y donde ella está encerrada. Entonces es un lugar de confinamiento y el cuerpo de ella lo que quiere hacer es tocar las fronteras y buscar la manera quizás de empujarlas. Entonces vamos a comenzar a ubicar dónde van los pies y las manos que tocan los bordes del papel. Comenzamos, por ejemplo, con los pies, dándoles una forma de un triángulo, una forma muy esquemática. Vamos a comenzar a hacer la estructura del cuerpo únicamente con líneas. Aquí, por ejemplo, podemos dibujar una mano que está tocando el piso. Si ustedes ven las manos, si vemos, por ejemplo, comenzamos de aquí, tienen la forma de un trapecio. Y luego, a partir del dibujo de ese trapecio, podemos empezar a ubicar los dedos de una manera muy, muy sencilla. A partir de ahí podemos imaginar cómo serían los movimientos naturales de lo que sería el antebrazo, ¿sí? El brazo. Lo mismo con la mano que está tocando este borde. Podemos imaginar que aquí sale un antebrazo y aquí viene el otro brazo. Tenemos los hombros, entonces ya tenemos esta parte del cuerpo que está definida. Aquí con el pie podemos imaginar que hay una rodilla que llega aquí y un muslo que se eleva acá. Entonces podemos encontrar que las caderas se encuentran en este lugar y podemos entonces imaginar el otro muslo que viene aquí, la rodilla y la pierna. Ubicamos el otro pie con un triángulo. Juntamos las dos partes, caderas y hombros, con una línea curva que sería la columna vertebral. Y aquí podríamos ubicar un volumen redondo que sería la cabeza, el espacio que ocuparía la cabeza de la mujer elefante. Entonces ya tenemos un dibujo muy sencillo de lo que sería cómo este cuerpo habitaría este espacio. Entonces, para esta etapa vamos a tener en cuenta, vamos a recordar que no estamos trabajando con un modelo, sino con nuestra propia percepción y nuestro propio diseño de lo que es una figura humana. Así que hay que estar muy atentas a lo que pasa en el papel. Vamos a crear un diálogo
entre las formas que van apareciendo en el papel y vamos respondiendo a eso. Para aplicar el color, la acuarela, lo que vamos a hacer son movimientos sencillos en los que el pincel toca el papel, hace un movimiento y delicadamente se retira. Por ejemplo, vamos a trabajar a conformar el muslo. El pincel toca, hace una presión y en un solo movimiento se levanta. Buscamos otro color y hacemos lo mismo hasta completar el volumen que deseamos para esta parte del cuerpo. Continuamos acá y lo mismo, retiramos el pincel despacio. Vamos y buscamos otro color. Y cuando llegamos al pie, pensemos un poco cómo es esa forma de ese pie. Miremos nuestro pie. Tomémonos un tiempo para sentir cómo es ese movimiento. De ese pie que está tocando una barrera, ¿no? Una frontera. Continuemos entonces ahora con el brazo. Comencemos por el hombro. Vamos a buscar un color un poco más fuerte. Y lo mismo, hacemos un solo movimiento y delicadamente retiramos el pincel. Hacemos lo mismo para completar la forma. Voy a buscar otro color. Siento el codo. De pronto puedo pensar en mi codo y cómo se desliza el pincel sobre el brazo. Aquí, por ejemplo, hemos llegado a la mano, podemos mirar si el dibujo que hicimos antes es proporcionado o si hay que aportar alguna corrección. Eso hace parte de esa escucha, ¿no?, que debemos tener a lo que está sucediendo en el papel. Ahora intento conformar el volumen de la cadera, la espalda, un vientre que cuelga. Puedo sentir la gravedad del cuerpo que se agacha. Vamos a ver la mano que está tocando la pared. Aquí tenemos nuestro trapecio y pensemos en cómo los dedos tocan esa pared. Sigo con el antebrazo. Sin preocuparme por la contaminación de los colores. El resultado de esta mezcla nos va a sorprender y se trata de dejarnos también guiar por ese movimiento natural de la materia. Voy a empezar entonces con la mujer elefante. Pensando en ella, imagino la cabeza, ¿no?, de un elefante. Una cabeza grande. Hay unos colmillos. Y aquí continúa la espalda, el hombro. Y la pierna que viene apareciendo de este lado.
Pues así nos podemos dar cuenta cómo con materiales sencillos, tiempo, concentración, un poco de escucha de sí mismo, de observación, podemos practicar una técnica, desarrollar un lenguaje visual poético y dar vida a un personaje. En el caso de la mujer elefante, así ella esté confinada, pues ella no se queda quieta y va a intentar todo el tiempo hacer sonar las fronteras o transgredirlas, así como hacemos las artistas.